Bienvenidos al Colegio de Empresarios, nuestra sesión número 10 de micro, pequeña y mediana empresa. En la sesión pasada estuvimos viendo cómo constituir legalmente una empresa y hoy vamos a ver las características y los problemas de las pymes. A eso nos vamos a dedicar hoy, ¿sí? Y vamos a hablar de que existen 4 áreas funcionales. Estas 4 áreas funcionales pues son producción, mercadotecnia y ventas, finanzas y recursos humanos. Entonces, y recursos humanos. Cada una de ellas son las áreas funcionales mínimas necesarias, pero además aquí vamos a subdividir en compra y abastecimiento también, ¿verdad? Que también es un área importante que funciona para producción principalmente. ¿Qué características y problemas tiene la organización? Las características primero de una organización, vamos a entender qué es una organización y algunos de los principios de Fayol, los principios de administración de Fayol, nos habla de la división del trabajo. ¿En qué consiste la división del trabajo? ¿Sí? Dicen aquí, es la automatización de la actividad humana. No es porque los vamos a reemplazar por máquinas, sino que es sistematización, volver sistémica, ¿verdad?, la actividad humana, ser procesos cíclicos, procesos repetitivos, y eso pues me va a dar un resultado final. División del trabajo también significa repartir el trabajo en áreas similares, ¿sí? Los de producción, los de ventas, los de finanzas, los de recursos humanos, tendrán actividades similares. De eso se trata la división del trabajo. Es un principio fundamental de la organización y está pues en los principios de organización que nos deja Fayol desde el siglo pasado, principios del siglo pasado. Fayol era un gran visionario de la administración. Las consecuencias que trajo la división del trabajo fue una mayor productividad y mejor rendimiento del personal involucrado. Es decir, no hay todólogos, hay especialistas en una misma empresa, ¿sí? Esto además me va a permitir reducir costos. Si yo reduzco costos vendiendo lo mismo, mi utilidad aumenta. Por eso es importante, ¿sí? Y sobre todo vamos a ahorrar costos en mano de obra y en materiales directos. La especialización, ya dividí el trabajo, ¿sí? Son trabajos similares. Ahora vamos a tener especialistas en cada uno de esos trabajos. Por ejemplo, en producción podemos tener torneros, ¿sí?, especialistas en manejar el torno. Tenemos a las personas que manejan los montacargas, los montacarguistas, ¿sí? Y en fin, y tenemos operadores de máquinas electrónicas o máquinas computarizadas que tendrán que tener una capacitación pues para poderlo hacer. Entonces, se divide el trabajo, se genera una especialización, cada órgano que hay en la institución, en la organización, ¿verdad?, ejercen funciones específicas y especializadas, ¿sí? Lo que hace compras es diferente a lo que hace producción y a su vez es diferente a lo que hace recursos humanos y así sucesivamente. Jerarquía. Debemos tener niveles de jerarquía para la toma de decisiones y para compartir la toma de decisiones. El director general hablará con su grupo jerárquico inmediatamente inferior y estos a su vez con el grupo jerárquico inmediatamente inferior. Es decir, podemos tener el nivel de dirección general, después tenemos la gerencia, después tenemos supervisiones o jefaturas, y así. ¿Sí? Normalmente Peter Drucker dice que no debe de ser máximo 5 niveles de jerarquización y no menos de 3, porque en ese momento, si nada más son 2 niveles, pues la organización se vuelve muy chata y normalmente van a tender la mayoría de las decisiones a caer en la dirección general, ¿sí? Eso nos dice Peter Drucker, ya falleció Peter Drucker. Además de la jerarquización, tenemos la distribución de autoridad y de la responsabilidad. 3 diferencias, o 3 palabras clave, creo que ya lo habíamos visto, lo repetimos: poder, autoridad y liderazgo. Si yo digo, como definición de cualquiera de ellas, es dar una instrucción y que se obedezca, pues tengo liderazgo, también tengo autoridad, también me puede servir para definición de poder, dar una instrucción
y que se obedezca. Dar una instrucción y que se obedezca funciona para definición de liderazgo, de autoridad y de poder. ¿Cuál es la diferencia? En el poder se obedece por temor a un castigo severo, incluso podría costar la vida. En la autoridad se obedece porque se entiende, se da por hecho que se debe obedecer, porque así está estructurado, porque así se entiende. Por ejemplo, los padres tienen autoridad, ¿sí? Se da por hecho que ellos dan órdenes y nosotros las debemos obedecer, y las debemos obedecer porque así está, ¿sí? Se le debe obedecer a los padres, a los maestros, y en una organización, pues se le debe de hacer caso a los jefes, sean buenos o sean malos. Se da por hecho que si está en una estructura jerárquica, se debe obedecer. Un entrenador de fútbol es el jefe, y tendremos que hacer lo que él nos diga que tengamos que hacer. Si vamos al yoga, a hacer yoga, pues el entrenador o la entrenadora, pues es el jefe. Se entiende que es la autoridad, se da por hecho. La autoridad se da por hecho, y se da por hecho por una posición social o se da por hecho por una posición jerárquica dentro de una empresa. Eso no significa que la persona que ejerce esa autoridad sea competente o no, ¿sí? Sea bueno o no para ejercer esa autoridad, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en una organización formal, representa la distribución de la autoridad y la responsabilidad entre los diversos niveles de la estructura. Cada quien tiene un rango de toma de decisiones. El rango más pequeño, pues, está abajo de la pirámide organizacional. Cuando se rebasa este rango de toma de decisiones, la decisión pasa al nivel jerárquico siguiente, y así sucesivamente hasta que llegan al director general. Al director general no le importa saber si Manuel Gutiérrez González llegó tarde, no es parte de sus funciones, pero sí habrá un área, su jefe inmediato, que le puede o no afectar, y determinará si toma acciones correctivas o no. Está en libertad de hacerlo. También está en libertad de hacerlo, de dejar salir más temprano a su equipo o algún elemento de su equipo, o también está en libertad de decidir si va a faltar un día uno de los elementos de su equipo. Al director general eso no le importa. Al director general le importa finalmente que se cumpla la planeación estratégica, que se cumplan los objetivos anuales, trimestrales y mensuales, ¿sí? Si lo hizo teniendo la mitad de su planta laboral fuera, pues no importa, se llegó. Entonces las decisiones van aumentando en rango de influencia conforme suben en la pirámide jerárquica, en la pirámide organizacional. También para ellos la responsabilidad proviene de relación superior-subordinado y el hecho de que alguien tenga autoridad para exigir que otras personas ejecuten determinadas tareas. Si mi jefe me dice, Carreto, deja de trabajar en este proyecto y vamos a hacer este otro, yo le debo obedecer, porque así está definido el nivel jerárquico. Aunque a mí la tarea que me está poniendo no me gusta, pero está en mi área de especialización, está en las partes de las funciones que yo tengo que realizar, pues las hago, aunque fuera más divertido lo que estaba yo haciendo antes, o que fuera más enriquecedor, o que me gustara más. La jerarquía, la autoridad se supone que ve en función de toda la organización, no en función de mis intereses particulares. De hecho, uno de los principios de administración, de los 14 principios que nos heredó Henry Fayol, habla de la subordinación. El principio de la subordinación dice que un empleado deja a un lado sus intereses personales para asumir los intereses de la organización. Ese es un principio de subordinación. La autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad no. ¿A qué me refiero? Ustedes ven mis diapositivas. Algunas de ellas yo las dicto y me las hace mi asistente, y otras yo las escribo directamente. De pronto aparece por ahí una falta de ortografía. Yo me vería muy mal si dijera, es culpa de mi secretaria. No, yo le delegué la autoridad para establecer cómo se iba a hacer la presentación, pero si yo no la reviso, es mi responsabilidad. Si las cosas salen mal aquí enfrente, es mi responsabilidad.
porque yo soy el que está llevando la batuta, yo dirijo, yo doy la cara. Entonces, ante los demás, el único responsable soy yo. Además, me vería muy poco profesional. Imagínense, en una conferencia me aparece una falta de ortografía. Es decir, esa la hizo mi secretaria. Y si estoy con personas del mismo nivel que yo, van a decir, no, tonto, eso es tu responsabilidad. Tú debiste revisar antes de presentarte. Si tu secretaria la hizo mal, tú tienes la autoridad para pedirle que lo corrija o corregirlo tú. Entonces, nunca son errores de los demás, son nuestros. Un entrenador de fútbol no tira los penales, no para los goles, pero si golean al equipo o fallan los penales, es su responsabilidad, porque él los está entrenando para que no suceda eso. Y si sucede eso, no los está entrenando bien. Pero es que yo no tengo la culpa de que les dé miedo. Entonces prepáralos para que no les dé miedo. Es tu responsabilidad, aunque en el momento de que salen a la cancha, ellos son totalmente responsables de lo que hacen dentro de la cancha. Pero si no fueron adecuadamente entrenados y fallan, la culpa es del entrenador, no es del jugador que le dio miedo, se apanicó, le da miedo tirar penales, pobrecito, lo están viendo todos por televisión, ¿no? No, tienen que saber. Entonces lo que tiene que hacer el entrenador, pues no sé, ponerlos a tirar 1,000,000 de penales en la semana para que ya no les falle la siguiente. Y si la siguiente les fallas, no se vale la respuesta del jugador que diga, es que estaba cansado de tirar tantos penales. Es responsabilidad del entrenador. Si ese jugador no da el resultado en el momento que se requiere, no sirve. Y lo tengo que cambiar, lo tengo que mandar a la banca, le tengo que poner una motivación para que quiera volver a estar ahí y hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, así funciona el principio de autoridad y responsabilidad. Yo puedo delegar la responsabilidad y vuelvo como ejemplo a un equipo de fútbol. Dentro de la cancha hay un capitán y nada más a él me dirijo para dar las instrucciones. Pero de pronto, si veo que las cosas no están saliendo bien, pues yo voy a gritar desde mi lugar, oye, córrete para allá, quedamos que esa era tu posición, etcétera, ¿verdad? Porque la otra persona no lo está haciendo bien. En una empresa no funciona así, yo no puedo llegar hasta el nivel de abajo, yo no puedo llegar y llamarle, lo puedo hacer por la posición, si yo soy el director general, yo le puedo llamar la atención a todos, pero minimizo, ¿sí?, y le doy poca autoridad al nivel jerárquico que corresponde. Por eso es importante tener muy claro que la autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad es de la persona que está cubriendo el nivel jerárquico, ¿sí? Otra característica, todas las funciones de las finanzas o el encargado del área o departamento de finanzas en una empresa se basan en dos funciones principales, la función de inversión y la función financiamiento. Antes de hablar de finanzas y antes de meterme en de lleno en este tema, el problema de las pymes es que a veces no hay división del trabajo. Estábamos hablando de división de trabajo. A veces solo hay una jerarquía, el dueño. No se delega la autoridad y se centraliza, el dueño resuelve todo y eso va a generar problemas en la operación, ¿sí? Y muchas veces el dueño es el que tiene la mayor responsabilidad de los problemas que hay en la empresa. ¿Por qué razón? Por no delegar. De pronto tenemos a un contador que sabe de todo y ese mismo contador contrata gente y ese mismo contador se encarga de las compras y ese mismo contador se encarga de la nómina, ¿verdad? Además de sus funciones contables. Entonces, el pobre señor está en compras, está en recursos humanos, está en contabilidad, en algún lugar va a fallar. ¿Y qué pasa cuando falla? Lo regañan, lo ridiculizan, lo humillan o lo corren. ¿Por qué? Porque está haciendo múltiples funciones. Incluso puedo yo tener una persona en personal que está a cargo del área de recursos humanos, pero el contador lo hace mejor. Y entonces cuando hay necesidad de contratación o cuando hay necesidad de calcular los pagos de impuestos, van con el contador porque el de recursos humanos no sabe. ¿Y entonces qué hace el de recursos humanos? Pero así se da muchas veces en las pymes. Resulta que el de recursos humanos es el hijo del dueño. Esos son los problemas.
Los problemas es la falta de estructura organizacional en muchas de las pymes y por eso fracasan. No hay jerarquización, no hay división de trabajo, no están claramente definidas las jerarquías y mucho menos los grados o rangos de autoridad y responsabilidad de los cuadros jerárquicos. Entremos ahora al área de finanzas. El área de finanzas está para dos cosas. La función e inversión, es decir, el dinero que se genera en la empresa se invierta, genere más, y la función financiamiento, necesito préstamos para crecer. Entonces los responsables de presentar los números y de cuadrarlos, pues es el área de finanzas. ¿Qué problema tenemos en las pymes? Que el dueño, el director, es el que gestiona todo y a veces su conocimiento financiero no es suficiente o no es mejor que una persona que se ha especializado en esa área y no le hace caso. Y le dice, no, esa inversión no es buena, hay que meterlo en esto. No, mire, ese tipo de máquina es muy moderna, es muy así, pero aquí necesitamos hacer cambios para que la máquina funcione con su mayor alto índice de productividad, como está ahorita, no, porque nos hace falta esto, le dice el ingeniero de producción, y el dueño no le hace caso porque él quiere tener la máquina más moderna. Y se trae la máquina más moderna que funciona al 70%. En vez de tener la máquina viejita que funcionaba al 100% y producía lo mismo, pero pues quiero tener la máquina moderna, quiero modernizar mi planta, y no se le hace caso al especialista. Vamos nuevamente a la función de finanzas, grave. La mayor parte de las pymes, el aspecto financiero está controlado por el dueño, y si el dueño no tiene una habilidad financiera, pues ya podemos saber que va a haber problemas de dinero en esa empresa. Les platiqué yo alguna ocasión donde el problema de ventas, que no vendían, tenía que ver con que la producción no entregaba todas las cantidades en tiempo y forma, y luego en producción me mandaron a compras, porque compras no compraba lo que producción le pedía, y compras me manda finanzas, porque no se autorizaban los cheques para comprar lo que sabía que tenían que comprar, y el de finanzas me remite con el director general, porque el director general era el único que podía firmar cheques, y no firmaba. Y entonces, cuando fui contratado como consultor para ver cuál era el problema de ventas, pues el problema no era de ventas, era el director que no soltaba no aflojaba la tinta, pues, no firmaba los cheques. ¿Por qué? Es que es mucho dinero. Antes no pagábamos tanto. Pues sí, pero ahora la empresa está creciendo, está vendiendo más, tiene más clientes, tiene más mercado, tiene más territorio. Pues por esa razón los insumos también crecen y no en la misma proporción. Entonces tuvo que llegar el financiero, mostrarle financieramente por qué sí era conveniente, tuvo que llegar el gerente de ventas para explicar cuál era la explosión que tenían de ventas, pero que los problemas que tenían es por incumplimiento, no por falta de ventas. Se estaban cayendo los pedidos, se los estaban cancelando, estaban perdiendo clientes, estaban poniéndose en una situación muy grave porque al director se le hacía que era mucho dinero que le pedían para comprar los insumos necesarios para producción y afectaba a toda la organización. Esos son algunos de los problemas graves que tenemos en las empresas, sobre todo en las empresas pequeñas y medianas, donde el dueño asume todos los cargos y es todólogo y no deja a las personas que contrató para hacer esa función, no los deja hacer su trabajo y peor, no les cree, no les toma en cuenta. Entonces, ahora entendemos por qué muchas micro, pequeñas y medianas empresas fracasan desde el primer año y muchas no rebasan el tercer año. Bien, en inversiones, pues buscar las mejores opciones de inversión, cuáles son las que me convienen, cuáles son las que me pueden ayudar para crear nuevos productos, la adquisición de activos, hablábamos de una maquinaria hace un momento, la ampliación de local, la compra de títulos o acciones, eso es una inversión. En la manera en que yo invierta es la manera en que yo espero recuperar y espero recuperar más de lo que invertí. Recuerden que el principal objetivo de las empresas pues es fines de lucro, tener grandes utilidades, generar riqueza. Si yo compro un activo, sube de valor mi empresa. Tengo algo que vale en mi empresa y eso se le suma a todo el costo total de los activos que tenemos en nuestra empresa.
Pero ese activo que yo compré debe de darme un beneficio. De nada me sirve a mí cambiarle todos los escritorios a los trabajadores que ahora son de Formaica y quiero que sean de caoba para que se vea una empresa de lujo. Y las ventas no suben. Si el escritorio no es determinante para hacer el trabajo, pues entonces no compremos escritorios, mejor invirtamos en lo que se tiene que invertir. Ya llegará el momento, cuando se tengan los recursos sanos, sólidos, constantes, entonces ya podremos cambiar los escritorios a caoba, pero no antes, cuando hay otras cosas que requieren una inversión inicial. Muchas veces la oficina del director está lujosamente amueblada y en las plantas están amarrando con alambritos las máquinas porque ya no trabajan, porque no hay mantenimiento, ¿sí? Pero el jefe llega como si estuviera en otro mundo, al Olimpo, y se sienta cómodamente en sus asientos de piel, una gran oficina, tiene una gran mesa de juntas, tiene un lugarcito para descansar cuando está cansado, hasta tiene un minibar. ¿Y qué pasa con el resto de la empresa? Entonces, así sucede en muchas pymes. El jefe se consiente y se justifica diciendo, bueno, pues es mi negocio, y se compra un carro de 300,000 pesos y no puede comprar un rodamiento de 15,000 para una máquina, porque se le hace caro. Esos son algunos de los problemas que tenemos en las pymes. El financiamiento, buscar fuentes de financiamiento para la empresa, préstamos, créditos, emisión de títulos de valores, en acciones, si la empresa cotiza en la Bolsa Mexicana, pero ya no va a ser una pyme. En la Bolsa Mexicana definitivamente no existen pymes por el volumen financiero que se maneja ahí. Debe de entonces evaluar las fuentes de financiamiento, ¿sí? En el caso de adquirir un préstamo o un crédito, evaluar cuál nos brinda las mejores facilidades de pago, ¿sí? Cuál tiene un menor costo, hacer un análisis del retorno de la inversión, hacer un análisis del valor presente neto, cuánto, cuando termine de pagar, si lo hubiera pagado hoy, cuánto hubiera salido, a lo mejor me convenía más pagarlo hoy y no pagarlo a plazos, ¿sí? En función de las utilidades o de la recuperación que se va a tener en materia de dinero. Entonces, seleccionar la más conveniente para nuestro negocio. Un empresario no puede estar en todo. Cuando la empresa es muy pequeña, es relativamente fácil, pero cuando la empresa comienza a crecer, las cosas se comienzan a complicar y se requieren especialistas en cada una de las áreas para que el trabajo se haga mejor. Si no contamos con esos especialistas, pues entonces tiramos al traste lo que en años anteriores se pudo lograr porque la empresa pues, era pequeña y era fácil de controlar. El mismo ejército tiene generales, tiene coroneles, capitanes, mayores, tenientes, sargentos. Hay niveles para hacer determinada cosa y hay niveles de especialización. ¿Cuáles son las funciones en cuestión del personal? Contratación y empleo. Y muchas veces aquí la contratación y empleo, cuando lo hace el dueño que sabe del negocio puede distinguir para unas determinadas áreas, quizá producción y ventas, que son las áreas primigenias de un negocio. Primero pensamos en vender y para vender tenemos que producir. Entonces puede conocer muy bien esas áreas, pero las áreas financieras y las áreas de recursos humanos no. Quizá no es hábil mercadológicamente. Entonces, ¿cómo va a entrevistar un dueño a una persona para un puesto que él no conoce, que él no entiende? De hecho, me pasó en una institución, no voy a decir el nombre obviamente, que generaba grandes diseñadores, trato de no dar ninguna pista, y me decían, es que usted es el especialista en mercadotecnia, ¿qué nos sugiere? Y yo les sugería y no me hacían caso, me contrataron como consultor. Y es que pueden hacer esto y esto, y como cuánto cuesta, ah, pues esto cuesta tanto, esto tiene un costo de tanto y esto tanto, ¿no? No. Y después, oye, pero ¿por qué no vendemos? Pues porque no están haciendo la difusión adecuada. Oiga, pero y si le invertimos acá, está muy bien, pero sin difusión de nada sirve. Es que ya tenemos las máquinas que hacen estos diseños y tal y tal. Y me decía la dueña, es que yo no sé nada de mercadotecnia. Pues sí, señora, pero me contrató a mí para que le ayudara.
y le tengo un equipo de gente experta en mercadotecnia que sabe más que yo, que le puede ayudar y no les hace caso. Es que como no entiendo, y entonces ahí se quedaba ya en un círculo vicioso total que abandonamos la consultoría porque la señora no entiende. No era el problema de que no entendiera, se lo explicábamos bien, no quería invertir. Y el contador de la institución le decía, conviene, merece la pena, ya revisé los números, nos deja una utilidad de tanto invirtiendo esta pequeña cantidad, pero la señora no, como no lo entendía, pues no lo hacía. Si le hubiera hecho caso al contador, pues ese organismo estaría mucho mejor de como está ahora. Una de las faltas de visión de los empresarios en una pyme es esa precisamente. Pues ahorita estoy bien, estoy ganando bien, y no ver a futuro. Y no ver que en el futuro hay otras empresas que están llegando, que están compitiendo y que sí lo están haciendo bien. Y entonces se van quedando atrás, se van volviendo antiguas, anquilosadas. Empresas que vivieron 25 años como pymes y que tuvieron éxito, ya no crecen más porque no quieren crecer, no porque no puedan. Es que los costos me están ahogando. Decía alguna vez en una junta de dirección, un director general preguntó a todo el equipo de directores, yo estaba en el área comercial, pues es que no sé, los costos están muy altos, si bajamos los costos, ¿cuánto aumenta mi utilidad? Y el financiero inmediatamente decía, pues es que tendríamos que, para tener la utilidad presupuestada, tendríamos que bajar los costos tantos y tendríamos que deshacernos de aquí, de acá, de allá. El financiero ya había hecho el análisis. No, pero es que eso lo necesitamos. Y total se estaba dando muchas vueltas y dije, señor, la única manera es vender más. ¿Y por qué no vende más? Porque usted no nos autoriza los productos que ya se desarrollaron, no nos autoriza los precios con los que debemos de salir al mercado, y el financiero tenía el análisis de precios y el forecast de ventas, y el director no hacía caso. ¿Cómo voy a obtener más dinero? Pregunta en una junta de dirección. Pues vendiendo más. Pero el mismo director estaba bloqueando la posibilidad de vender más, y no estoy hablando de una pyme, estoy hablando de una empresa grande, internacional, ¿sí? Y si en una empresa grande e internacional se dan ese tipo de situaciones, imagínense ustedes en una pyme, ¿sí? Entonces, muchas veces no se contrata al personal adecuado para determinado puesto, sobre todo para las jefaturas de esos puestos, la autoridad en esos puestos, porque los ocupa un pariente cercano que no necesariamente está apto. También se da el caso de que no, este tipo sabe más que yo y se va a dar cuenta mi papá o mi tío, y mejor no lo contrato, ¿sí? Esos son los tipos de problemas. Hay mucha decisión visceral, no razonal o racional en el caso de las pymes, y eso entorpece su crecimiento. La capacitación y el desarrollo prácticamente es cero en las pymes, aunque la Secretaría de Economía ha hecho grandes esfuerzos para que las pymes tengan capacitación a sus trabajadores de manera gratuita o con un costo realmente simbólico, y no los mandan a capacitación. Peor aún, mandan a capacitación a personas que no son las adecuadas. Muchas veces me ha tocado dar capacitación en nombre de la Secretaría de Economía, y entonces la capacitación es en generación de negocios, podrían estar las personas de mercadotecnia, de ventas, del área comercial, y me llega un asistente o dos o tres, y tú no estás, no, yo estoy en ventas. Ah, muy bien, ¿y qué haces en ventas? No, pues yo soy asistente del gerente o soy asistente del director, y ellos, ¿dónde están? No, ellos no vinieron y me mandaron a mí. Entonces no es la persona que toma decisiones, y que además en la empresa pues es tan prescindible que la pueden mandar a un curso porque no pasa nada si no está ella. Me van a decir, bueno, pues el director es más prescindible. No, el director tiene un equipo de trabajo, el gerente tiene un equipo de trabajo, la asistente trabaja para. No estoy menospreciando el trabajo de los asistentes, al contrario. Entonces, si una asistente falta en una área de trabajo y no se nota su ausencia, ahí tenemos un problema. Y es que el director está muy ocupado y no puede venir. Entonces, envía a alguien que tenga la capacidad de decisión y la autoridad para ejercer los cambios en las empresas.
Y muchas veces me llegaba gente de producción o me dejaba gente de otras áreas para cursos que eran básicamente de negocios y que ellos no intervenían siquiera en el proceso, pero los mandaban para juntar horas, para decir hemos dado tantas horas de capacitación, ¿verdad? Porque a veces la Secretaría presiona para que manden a la gente y para quitárselos de encima los envían, pero no envían al personal adecuado. Capacitación y desarrollo, si es muy difícil que se dé en las empresas, pues en las pymes es prácticamente cero. La capacitación y desarrollo debe de ser para el crecimiento del personal y para el enriquecimiento de la empresa. Muchos de las pymes dicen, ¿para qué lo capacito? Se va a ir, vas a ver más si se va a ir. Entonces me dice muy claramente, oye, pues ¿qué tipo de personas estás contratando? ¿Cómo quieres tener éxito si estás contratando personas no solamente que no están capacitadas, sino que no quieres que se capaciten más? Es que se van a ir a buscar un mejor sueldo. Bueno, y si los capacitamos, medimos el resultado de esa capacitación en ingresos y después pagamos mejores sueldos, ¿no es válido? Se puede hacer un arreglo, un acuerdo con el trabajador, te envío a este curso, ¿verdad? Con tal de que tú aprendas esto y me esperes un año. Y entonces yo, si se dan los recursos así, te pago tanto más. Si se dan de esta manera, te pago tanto más. Y motivo al trabajador primero a capacitarse y después pues va a ganar más, va a estar más cómodo. Es un proceso, claro que va a haber algunos que se van a ir, pero no se van a ir todos. Además generamos lealtad con el trabajador al estar siendo capacitado constantemente, ¿sí? Porque en otros lugares no se los van a dar. Entonces, ese es un gran problema, no solo ya de las pymes, también de las grandes empresas. En las grandes empresas, por ejemplo, el ego es altísimo y mandan a sus gerentes a cursos, diplomados, más que para que aprendan y lo apliquen en la empresa, para decir, tenemos a tantos capacitados en el TEC de Monterrey, o en el ITAM, o en la Anáhuac, más por currículum que por realmente un deseo propio de crecer, ¿sí? Entonces se cumplen horas de capacitación que al final pues no repercuten en una mayor productividad. Los sueldos y los salarios en las empresas pues debe de ser una retribución justa a un trabajo realizado y para eso es necesario hacer un análisis de cómo está la industria, cuánto estamos recibiendo nosotros, porque en una misma industria hay diferentes niveles de sueldo dependiendo del tamaño de la empresa, de qué tamaño soy, cuál es el pago justo de acuerdo con mi tamaño y con los trabajos que están realizando mis empleados. Y en función de eso se fijan los sueldos y los salarios. Pero, ¿qué sucede si no hay un análisis previo? Si cuando llega con el director general en una pyme dice, oye, no, le vas a pagar 10,000 pesos, no, ponle en 8. Y el señor que está a cargo, la persona que está a cargo de recursos humanos, le da la justificante, es que en el mercado así se está pagando. No, es mucho, no lo podemos pagar. Dale 7,000 y si quiere. Y si la persona acepta esos 7,000, significa que la persona pues los aceptó porque en ese momento no tenía otra cosa. ¿Qué va a pasar cuando encuentre otra cosa mejor? Se va. Y si se queda, también me dice que esa persona no vale 10,000 pesos, que tenía razón el director, pero entonces estoy contratando un personal que no es el adecuado para el puesto, no es la persona que necesito para la empresa. Y esos son los problemas que se dan en las pymes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se toman decisiones razonadas, se toman muchas decisiones viscerales, porque el director general no tiene por qué saberlo todo, ¿sí? Y entonces va con sus cuates, que son igual de tacaños que él, ¿y tú cuánto estás pagando? No, hombre, yo les pago 5,000. No, yo les pago 4,000. Entonces regresa con el recursos humanos y le dice, no. Mi compadre y mi hermano que tiene su negocio está pagando tanto. Pero no ven el global de la industria, no ven la tendencia de la industria. Y muchas veces, por no pagar los sueldos, ya no dijéramos los mejores sueldos, un sueldo adecuado, un sueldo justo, se pierden empleados valiosos. ¿Para dónde? Pues para las empresas que sí los pagan. Hay que considerar que el sueldo está formado por otros elementos como vacaciones, calificación de méritos, prestaciones, no todo se da en dinero. A veces el empleado no lo nota, ve nada más el recibo de su nómina y dice, me pagaron tanto,
pero no ve que hay vales de despensa, vales de restaurante, que le pagan la gasolina, que les dan un carro que tiene un costo, y todo eso suma un salario integral. Las relaciones laborales. La función de personal es la primera encargada de hacer crecer el capital humano que tiene la empresa. Y para eso son las relaciones laborales. Tiene que ver que todo esté en armonía, que todo esté en coordinación, que haya la mínima cantidad de conflictos, porque siempre los hay, y resolverlos en tiempo y forma. Debe de estar regulado cada trabajador por un contrato y se debe de respetar ese contrato. Y su objetivo es mantener una buena relación de trabajo y de disciplina dentro de la organización. La comunicación es vital en el área de función de personal, ¿sí? ¿Y por qué es vital? Pues porque por este medio se puede mantener una adecuada relación de trabajo. Insisto, los problemas que tienen las pymes es que la parte de las relaciones laborales, la función de recursos humanos, la ejerce muchas veces el mismo dueño, sin conocimiento, sin actualización. Los servicios y prestaciones comúnmente las organizaciones ofrecen a sus trabajadores, con el fin de hacer más atractivo el empleo, una serie de prestaciones distintas a las marcadas de la ley. Si la ley marca 6 días de vacaciones, algunos ofrecen 8, 10 y hasta 15 días en el primer año para hacerlo más atractivo, ¿sí? Actividades recreativas, bonos, descuentos en algunas cosas, como por ejemplo los lentes, aportación a los artículos escolares de los muchachos, en fin, ayuda a la empresa de otras maneras para hacerlo atractivo. El obtener un descuento en lentes pues es deducible, el comprar útiles para los hijos es deducible, lo puedo hacer con toda la papelería. Y entonces yo hablo con mis empleados y digo, pues voy a darles 200 pesos. Puede parecer no mucho, pero para un obrero que anda muy apretado siempre, pues 200 pesos le saben a gloria, ¿sí? El problema es que esos 200 pesos no lleguen a los útiles, se vayan en bebida. Entonces hay que darlos en especie. O ver con el sindicato la manera, si es que hubiera un sindicato, de que gozaran de una prestación. No es algo que nos obliga la ley, pero lo podemos hacer para motivar al empleado, para aligerarle la carga, para que trabaje pensando más en el trabajo y menos en que necesita dinero. Higiene y seguridad industrial es otra área que no existe en la mayoría de las pymes. Es llevar un registro de las causas que originan el ausentismo y los accidentes de trabajo. ¿Por qué la gente se ausenta? ¿Por qué se enferma? ¿De qué se enferma? ¿Se está enfermando en la empresa? ¿O es una persona que no cuida su salud? Pero cuando lo tenemos en un alto porcentaje es de llamar la atención. Para eso sirve el área de higiene y seguridad social. Entonces, ver cuáles son los servicios médicos que se están usando usualmente en la empresa, ¿verdad? Y cuáles son las medidas de higiene y de seguridad que tenemos que guardar dentro del desempeño de la misma para que esto no suceda. Muchas de las empresas que tienen un proceso de fabricación, un proceso productivo, tienen un tablero donde van indicando el número de accidentes con los días a través del año y dicen, día 127, 0 accidentes. Lo ideal sería terminar los 365 días del año con 0 accidentes. Y eso me habla de que el área de higiene y seguridad industrial está funcionando. También hay que definir cuáles vamos a determinar que son accidentes, ¿sí? Un raspón, un rozón, un moretón porque me golpeé, lo vamos a considerar accidente. Vamos a definir a partir de qué momento, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, ya se considera un accidente. La planeación de recursos humanos es cuánto personal necesito y en qué área, con qué habilidades, con qué perfil, con qué experiencia, y colocarlos en ese plantel de la manera adecuada. También si la empresa está creciendo, ¿cuánto personal más voy a necesitar? Entonces, si no se planea muchas veces el negocio, menos se planea el recurso humano dentro de la empresa. Tenemos el área de compras y abastecimiento. El departamento de compras es el encargado de realizar las adquisiciones necesarias en el momento debido y debe de buscar un sano balance de tal suerte que haya un inventario de seguridad por si alguno de los proveedores falla
o por si hubiera algún retraso, o por si hubiera una sobreproducción porque ventas está haciendo muy bien su trabajo. Entonces el área de compras debe de saber siempre qué cantidades se necesitan sobre los procesos que constantemente se están corriendo. Esto normalmente lo tiene bien controlado el área, las pymes. El problema de las pymes no es un problema técnico, es un problema de gestión, es un problema de administración. La parte técnica normalmente el dueño la sabe hacer, la sabe dirigir, pero la parte administrativa es ahí donde vienen los grandes fallos, las grandes falencias, ¿sí? La función de adquisiciones pues es la acción de adquirir los insumos, los materiales, los equipos necesarios para trabajar y va desde las partes y refacciones para una maquinaria, la materia prima, hasta lápices y papel que son necesarios en una empresa. ¿Sí? Cada vez afortunadamente se está usando menos papel, pero de todas maneras se requiere. El guarda y almacenaje es el proceso de recepción, clasificación, inventario, control de mercancías, de acuerdo a las dimensiones del mismo, peso y medidas, peso y volumen, ¿sí? También provee compras a todas las demás áreas de la empresa, lo mencionaba ahorita, va desde comprar refacciones para una maquinaria o materia prima hasta los elementos mínimos necesarios para trabajar, una goma, un sacapuntas, ¿verdad? Un lápiz, así de simple, ¿sí? Entonces se encarga de proveer a todas las demás áreas de los elementos necesarios para que no falle la operación. En las pymes más o menos se da, pero a criterio del dueño. Y esto a veces retrasa las decisiones, va en función de los costos. Si al dueño le parece que es costoso algo, lo detiene, ¿sí? Una cafetera que ya está vieja, que ya no funciona, decir, pero pues que no tomen café. Y ya lo resolvió y ya no compró una cafetera. Cosas tan aparentemente simples que sí impactan en el ánimo del trabajador. Producción que es muy importante, esto normalmente lo tiene bajo control las pymes. Y esta función comprende el diseño del producto, la parte de ingeniería de producto que se va a comercializar tomando en cuenta todas las especificaciones requeridas. Se diseña de acuerdo a un perfil, a algo ya preestablecido. Brinda también asistencia para el departamento de mercadotecnia para explicarles los beneficios, las ventajas, las debilidades, ¿verdad? Las cosas que no quedan todavía bien dentro del producto o donde tenemos deficiencias con otros productos que están en el mercado. La ingeniería de planta es la que mantiene a la planta trabajando, a la planta funcionando, que no haya tiempos muertos, horas muertas, que cuando hay un mantenimiento el personal esté en otras labores. La ingeniería industrial, que es donde se concierne las partes técnicas, los métodos, los procedimientos, los diseños, la mejora o innovación de productos o los nuevos productos, la planeación y control de la producción, el abastecimiento. En una pyme no hay tantas áreas, se reducen y, como yo decía, el dueño normalmente conoce perfectamente bien el proceso productivo y es lo que tiene primero bajo control. Ahí casi no encontramos problemas más que de inversión, por las razones que ya hablé anteriormente. Las pymes usualmente no tienen control de calidad, no hay un aseguramiento de calidad que me verifica que todo el producto que estoy produciendo, válgame la redundancia, mantiene un mismo estándar, ¿sí? Se mantiene perfectamente igual, no importa el primer producto que fabriqué en el día con el último, son exactamente iguales. Y la fabricación, que es el proceso de obtención del bien o servicio. Mercadotecnia. Pues la investigación de mercados es responsabilidad de la mercadotecnia, las decisiones sobre el precio y el producto, la distribución, la promoción. Muchos de los dueños se meten en distribución, pero poco en promoción, ¿sí? Muchos de los dueños se meten en la fijación de precio y también se meten en el desarrollo de mercados. Los principales y los mejores clientes los trae él, porque a partir de ellos se creó la empresa. Pero para seguir creciendo no da margen, no da holgura, no le puedo dar el mismo precio que le doy a mi cuate, cuando es un cliente potencial que me puede comprar 3 o 4 veces más que mi cuate o amigo, ¿sí? Y en la venta también se mete mucho el director general en una pyme. Les digo que producción y ventas las tiene más o menos controladas, pero en la parte de promoción
hay una gran mezquindad. No se dedica inversión a eso. Se procura no tenerla o tener el mínimo necesario, o muchas veces son copias fotostáticas lo que estamos dando como manuales, folletos o listas de precio, ¿sí? La atención del servicio postventa es prácticamente nulo en las pymes. Y este es un grave problema, porque esto es lo que nos genera la lealtad de nuestro cliente. Bueno, con esto llegamos al fin de esta sesión y entonces vuelvo a hacerles la pregunta, ¿tienes la idea de abrir un negocio? Bueno, pues aquí ya conoces cuáles son los pasos necesarios. Por mi parte es todo, nos vemos en la próxima sesión y mi recomendación de siempre, por favor, sean felices. Hasta pronto.